mañana es Día de la Independencia, 9 de julio. Bueno, es una jornada, si bien es cierto, bueno, es más allá del feriado y demás, es una jornada importante para los argentinos, porque bueno, hemos logrado allá en el año 1816 la independencia, ¿no? Y en este sentido queríamos compartir una reflexión a cargo de el especialista en la materia que tenemos en nuestro programa, que es el licenciado Carlos Álvarez. A quien le vamos a dar la bienvenida en este día, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bienvenido nuevamente. Gracias. Por acá. Y bueno, mañana un día muy especial, como decías vos, perdón, y tal vez el más importante, dentro de todos los acontecimientos históricos que se van festejando, digamos, a lo largo del año. ¿Más importante que el 25 de mayo? Obvio, mucho más importante. Bueno, incluso lo comentamos aquí, el 25 de mayo todavía no estaba rotos los lazos con España. No nos olvidemos que incluso la Junta todavía decía en honor a Fernando VII. Claro. Y bueno, pasaron los años y bueno, somos argentinos y ya para aquellos años el contexto en donde se declara la independencia no era, digamos, acorde a que se sancione la independencia, valga la redundancia. Ajá. Porque para aquellos años, no nos olvidemos que de 1810 a 1816 habían pasado 6 años y durante esos 6 años pasaron muchas cosas. Por ejemplo, para el 1815 los españoles tenían tomado Chile, Perú, Venezuela. El contexto internacional tampoco era, digamos, acorde porque Fernando VII había vuelto a España y se hacía cargo de su reinado. No nos olvidemos que unos meses antes, en 1815, pierde, y con eso se derrumba el imperio de Napoleón, pierde en Waterloo. En Waterloo prácticamente queda en cenizas todo lo hecho por Napoleón. Entonces no era el contexto, como te decía, más propicio para la declaración de la independencia, porque tenías focos realistas en Chile, en el Alto Perú, incluso se habían hecho fuerte en Venezuela, que era, digamos, otro, no nos olvidemos que el representante de Venezuela y el otro libertador era justamente Bolívar, Simón Bolívar. Entonces, como te decía, ahí no era el contexto más propicio, sí lo era en 1813, en donde en 1813 se había declarado la libertad de vientres, es decir, que prácticamente se abolió la esclavitud, se sancionó leyes en donde hacían mención a la escarpela, al escudo, al himno. Bueno, hay muchos, como te decía, muchos antecedentes que en el 1813 incluso estaba todo armado para que se sancione o se declare la independencia. No se hizo por cuestiones internas. Había el presidente de la Asamblea del año 13, Alvear, justamente tenía muchos cuestionamientos, se demoraba mucho porque había, como te decía, muchas peleas internas. Alvear no se sabía de qué lado estaba, si quería justamente apoyar todos estos emprendimientos libertadores que había, ya sea de San Martín o la defensa del norte por parte del Ejército del Norte, a través de Belgrano, de Rondó, los jefes que estaban a cargo. Y bueno, lamentablemente, como te decía, no se sanciona en 1813, y sí, en 1816, contra todos los pronósticos, si se quiere, más allá que en 1815 se invita a todas las provincias a enviar representantes al Congreso, se elige, digamos, Tucumán por una cuestión que era equidistante a los pueblos del Alto Perú, porque todavía Bolivia formaba parte de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, o más precisamente el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, se ubica Tucumán, aproximadamente demoraron 2 meses algunos, los de Buenos Aires, por ejemplo, para llegar. Era muy complicado. Y bueno, una fecha para aquellos años no era negra como podía ser hoy, pero arranca justamente el Congreso, las sesiones arrancan
el 24 de marzo de 1816. Ah, mirá. Y bueno, un trabajo increíble de todos los congresales. Te digo más, entre 1816 y se van de Tucumán en enero de 1817. Se cuentan 250 días hábiles de trabajo del Congreso. ¿Sé cuántas sesiones se hicieron? Sí. 239. O sea, No fue tan simple la cosa, claro, digamos. pero para Claro. que ustedes vean el volumen de trabajo. Nosotros quedamos el 9 de Claro, julio, sí, pero sí. antes se trabajó, pero un Se montón. trabajó muchísimo, por eso digo, en un año de 250 días hábiles, trabajaron 239, algo increíble, digamos, si uno tiene en cuenta Claro. ahora las cámaras que se juntan un día a la semana. Claro. Y bueno, después de mucha presión, sobre todo de San Martín, de Belgrano, que la tenían un poco más clara, digamos, esta gente era un poco o mucho moderada en algún punto. Entonces, y eso que había 18 abogados, había no menos de 11 sacerdotes, que eran, digamos, personas muy cultas para aquellos años. Había también 4 militares que de alguna manera representaban justamente los poderes importantes dentro de la sociedad para aquellos años, ¿no? El poder militar, el poder religioso y el poder político, que la mayoría, como te decía, sabía mucho sobre leyes, reglamentos, y por supuesto se tomaron muy en cuenta la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Entonces estaba, digamos, todo, después que se comenzaron a reunir, no faltaba nada prácticamente para que se declare la independencia. Qué bárbaro. Sí, de verdad. Qué bárbaro. Y ahora el tema de, o sea, el 9 de julio, exactamente, se termina de trabajar Claro, bueno, todo esto y definen un acta o algo que... Claro, sí. Ajá. Bueno, el 9 de julio, si vos te pones a analizar, marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses, 5 meses se sanciona se declara la independencia. Ajá. Pero esto después, el Congreso va a seguir, digamos, sesionando en Tucumán hasta enero del 17 y de ahí se traslada a Buenos Aires. O sea, digamos, el Congreso dura aproximadamente 3 años. Hasta que en el año 1819 se sanciona una constitución y en la constitución que el interior la ve unitaria, no es que la ve unitaria, era unitaria, digamos, y prácticamente hay un rechazo generalizado a esa constitución del año 19 y bueno, y ahí, digamos, esa constitución en algún punto provoca lo que después sería como la etapa de la anarquía, en donde cada provincia tenía su caudillo, tenía sus leyes, controlaba su lugar, más allá de que sí estaba, digamos, el sentimiento de unión nacional, pero como te decía, había muchas formas de ver para aquellos años, y en algún punto si uno se pone a hacer un análisis, esto de unitarios y federales, de porteños el interior, viene de aquellos años y continúa ahora, o sea, eso no cambió, esta mirada de ver desde el puerto hacia el interior y por supuesto este federalismo que incluso después con los años se sanciona la Constitución federal, Claro. pero nosotros sabemos que, como dicen los políticos, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires y eso es lo que... Te doy un ejemplo, por ejemplo, Narciso Laprida, que fue el presidente, que digamos de casualidad, porque los presidentes se iban, digamos, entre los mismos congresales. Primero era un diputado de una provincia, a la semana siguiente otro de otra provincia, se iban rotando. Justo el día de la independencia le tocó a él, un abogado, una mente brillante. 30 años tenía cuando era presidente, cuando se sanciona la independencia, y muere a los 42, justamente en una pelea, digamos, entre unitarios y federales. Lo alcanza una patrulla del fraile Aldao, que era un caudillo mendocino, que primero era fraile, y que después pasa de fraile a militar, y pasa digamos, de enseñar a preservar la vida a ser un asesino, porque en esos términos eran las luchas de aquellos años.
estamos hablando de aproximadamente 1829 o 30, donde muere Narciso Laprida. Y Aldao era un tipo muy respetado, no solamente porque, como te decía, caudillo mendocino, sino que además él era, había participado en la campaña de San Martín, había participado en la guerra o en la batalla de Chacabuco, en Cancha Rayada, en Maipú. Entonces era, como te decía, un lugarteniente muy importante, devenido después en caudillo provincial, en gobernador de Mendoza. Mira. Como te decía, en esas peleas internas lo terminan matando de la peor manera a Laprida, que era un presidente. Mira. Y que incluso hay un poema de Borges que se llama Poema Conjetural, que lo nombra a Laprida y que cuenta justamente la escena en donde, o el momento en donde lo apresan y lo terminan matando, ¿no? Por darte un ejemplo, sí. Después hay otros congresales muy importantes, los dos de aquí, Pedro León Gallo y Pedro Francisco de Uriarte. Pedro León Gallo no tanto, pero Francisco de Uriarte tenía mucha participación política, había sido el representante santiagueño para la Junta Grande después de 1810. Ajá. Y después aparece, como te decía, como representante de Santiago en el Congreso que va a declarar la independencia de Tucumán, y era un baluarte, no solamente porque era responsable del curato de Loreto, que para aquellos años Loreto era un lugar muy importante, de mucha cantidad de habitantes, porque no nos olvidemos de que, sobre todo en Santiago, para aquellos años había mucha población rural. Entonces era un baluarte y un tipo, digamos, marcado por la honestidad. Cuando era el representante santiagueño de la Junta Grande, llegó, estuvo el tiempo que tuvo que estar sesionando en la Junta Grande, que después va a devenir eso en el triunvirato. Pero bueno, y él vuelve y devuelve todo lo que no había gastado. Entonces, por darte un ejemplo, le daban 5.000 pesos y devolvió 4.000 porque dice que él no gastó en comida porque, como él era sacerdote, estaba como invitado o sea, bueno, por darte algún ejemplo. Después había muchos otros importantes congresales. El caso de Justo Santa María de Oro, que era Justo Santa María de Oro Albarracín, que era tío de Sarmiento, que va a terminar, digamos, justamente Sarmiento, completando la obra del Colegio Santa Rosa de Lima, en la capital sanjuanina. Otro importante, bueno, Laprida, Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz, sí, que era el representante mendocino, y que, bueno, hay un equipo de fútbol que se llama Tomás Godoy Cruz. El lugar también, obviamente. Totalmente. Sí. Y que era un abogado muy respetado, también, digamos, era... lo secundaba y apoyaba toda la idea libertadora de San Martín, y va a terminar siendo también gobernador de Mendoza en algunos años. O sea, había mucha gente que, como te decía, lamentablemente se pierde por esta discusión, por esta grieta que se podría decir entre ya estamos hablando de grieta, unitarios y federales. Sí. Son formas de ver la Argentina, digamos, si se quiere, y que continúa así, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Bueno, qué interesante. Sí, ¿no? la verdad que sí. Bastantes detalles que uno por ahí desconoce sí, de la historia. Sí. Totalmente. Sí. Ahora, sobre todo, y destacar esto. Lo que pasa es que nos enseñan cómo, tanto en la primaria, no tanto en la secundaria, pero más. Nos enseñan como algo novelado, así. Claro, un cuentito. Como un cuento, y hay un montón de otras cosas, como te decía, con respecto al 25 de mayo, ni era gobierno patrio, ni había cinta celeste y blanca, ni había paraguas, o sea, hay un montón. Si fue importante porque se lo destituye al virrey, si era importante porque había la mayoría en la primera junta había la mayoría de criollos, y que, como te decía, estaban los que la tenían clara, pero por una cuestión de formación también, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Belgrano tenía la dispensa, la bula papal para leer los libros prohibidos, que justamente apuntaban a lo que era una educación
por decirte, laica, Ajá. que para aquellos años los que manejaban la educación era la iglesia, Mirá. el que manejaba el registro civil era la iglesia, o sea, era una institución muy fuerte, y que a pesar de los años, y que después aparece la ley 1420, que es la ley de educación laica, libre, gratuita, obligatoria, a pesar de todo eso, que la ley tiene más de 100 años, y que incluso ya no es ley de educación, porque después pasaron y vinieron otras, pero todavía la iglesia sigue siendo, digamos, un lugar de mucha importancia y un poder muy fuerte todavía, ¿no? Todas las miradas estaban puestas en Tucumán, Tucumán, en ese sí. tiempo. ¿Y en Santiago del Estero qué pasaba mientras tanto? Bueno, lo que pasa es que en Santiago del Estero, digamos, era una sociedad muy, muy fuerte, muy importante, en el sentido que tenía mucho más habitantes, como te decía, que Tucumán, que Catamarca. Y bueno, lamentablemente en Santiago del Estero, justo en el 1815 y 1816 se produjeron estos levantamientos autonomistas de Borges, que justamente el de 1816 termina, digamos, ocasionándole la pena de muerte por Fusilamiento. el fusilamiento, que es a cargo de Belgrano, cumpliendo órdenes del Congreso, porque lo toman como una sedición en contra, justamente. ¿Cuál es la lógica de esto? Hacemos un congreso para declarar la independencia, para organizarnos como nación, si se quiere, y hay un levantamiento, más allá que era autonomista, más allá que desde nuestra santiagueñidad lo podremos ver como algo que estaba bien, en aquel momento no era justamente lo que se perseguía a través del Congreso. Es por eso que terminan dando la orden de aplacar la sedición y de fusilar a los responsables, digamos. Que en ese caso, bueno, lo fusilan a él, la orden era para 2 o 3 más, que por su juventud también se los dispensa, digamos, y lo terminan fusilando solamente a Borges, ¿no? Qué bárbaro. Era Mira, nada más y nada menos, eso es lo que ocurría mientras tanto aquí. Mientras tanto en Mientras Santiago. tanto, claro, porque él se levanta en 1815, primera vez, y después también termina aplacada, lo llevan prisionero a Tucumán, y después él logra escapar y se refugia con su amigo Martín Miguel de Güemes en Salta, y está prácticamente unos meses ahí, hasta que después en el 16 vuelve y se produce otro levantamiento. Ya está, y después, claro. Ya está. Bueno, también hay toda una historia detrás de Borges que, como te decía, era tal vez para hacerle mucho más homenaje de los que se le hace, o para conocer más sobre él, porque, como te decía, era el creador de los patricios santiagueños, era el que puso la plata para que se arme ese regimiento, para acompañar al Ejército del Norte. Fue el que inmediatamente se puso a disposición de la primera Junta de Gobierno. Y también, ese es otro tema, era de las mejores familias de aquí, sabía, como te decía, cómo venía la mano. La gente ilustrada, digamos, no era mucha. Claro. Estamos hablando de más de un 80, casi un 90% de analfabetos. O sea, entonces... La mayor parte de la población. Y sí. Casi toda. Casi toda, justamente. Licenciado, conclusión. Entonces, el 9 de julio es el día más importante para nuestro país. Totalmente. Para los argentinos para el los 9 argentinos, de julio, queda claro. Sin lugar a dudas. Hay incluso una carta de San Martín que decía, tenemos pabellón, tenemos himno, tenemos escudo, ¿qué hacemos? Que no sancionamos la declaración de la independencia, por Dios. Porque también en algún punto eso le servía a él, porque no es lo mismo representar o ir a liberar otro país siendo un país independiente que, por supuesto, dependiendo todavía de España. Porque justamente en la Declaración de la Independencia es donde se pone que se corta todo tipo de lazos con la monarquía española. Claro. Dice más o menos así el acta de la independencia, y no nos olvidemos también que el acta estaba en español, había otra en aymara y había otra en quichua, como, digamos, de alguna manera respetando las lenguas madres de estas tierras, y eso, digamos, también es como un símbolo de aceptación a los pueblos originarios, como para decir, venimos de ahí también, claro. De esa zona. Qué bien. Así que eso también, y digamos, para resaltar, si se quiere, ¿no? Sí. Después vinieron tiempos todavía de Mita, Yanaconazgo, todas esas
esas cuestiones que tienen que ver con los indios, que era la mano de obra barata y que más allá de la independencia, por muchos años siguió siendo, ¿no? Exactamente. Así que, Tienes bueno. razón. Pero bueno, para terminar, lo de la independencia, realmente, como te decía, salió en un contexto muy distinto a años anteriores, tal vez en el peor momento, digamos, porque los españoles o los realistas, como le dicen, estaban ahí, estaban en el norte, estaban en... Y bueno, gracias a Dios se cumple digamos, el plan de San Martín de liberar Chile y después ir por barco a Lima. Sí, realmente impresionante esa campaña, que por supuesto el 17 de agosto lo vamos a hablar. Vamos a hablar también, seguro, pero claro. antes el 25 de julio también Después lo vamos a vamos a ver, tener 25 de julio. presente para El hablar 25 de julio de Santiago. estuve en una conferencia que la dieron en el Consejo Deliberante, el doctor Lima, el señor Juan Baña. Sí, hace poquito. Estuve y realmente muy interesante. De hecho, el miércoles el director del archivo va a estar en el programa de Historia de Santiago para hablar justamente, porque lamentablemente hay dos siglos de actas capitulares que no tiene Santiago, y está ahí marcada la discusión, que eso sería bueno hablarlo en un programa, de quién fundó Santiago del Estero. ¿Quién fue verdaderamente Porque justamente fundador? para algunos fue Núñez del Prado, Sí. el 29 de junio de 1550, o sea, deberíamos tener 3 años más de lo que festejamos. Y para otros, Francisco de Aguirre, que traslada la ciudad del barco 3 a lo que hoy es Santiago del Estero. Opa. Entonces, y ahora, después, hay mucha documentación en donde a Núñez del Prado cumplió con todos los requisitos para fundar las ciudades, cosa que no cumplió Aguirre. De hecho, hay ejemplos de otras ciudades que se las trasladó y que siguieron con el mismo nombre. Entonces, caso de Tucumán, caso de Córdoba. Y bueno, aquí todavía sigue la discusión y cada vez hay más gente que cree, como en el caso mío, que es Núñez del Prado, el fundador de Santiago. Yo creo que también en algún punto ahí es que como que uno que se tiene que jugar, digamos. De hecho, después que lo apresan a Núñez del Prado, después que lo llevan a Chile, él logra volver a Lima, hace una presentación judicial y en 1555, o sea, 2 años después del traslado, 2 años después de fundar de lo que queda como Santiago del Estero, del nuevo maestrazgo, así es el nombre completo, hacen lugar a la solicitud de él y le restituyen todos los atributos como gobernador, fundador y todo lo demás. Eso quedó, digamos... quedó en la nada. Quedó en la nada, quedó detenido en el tiempo, porque después de 1555 justamente desaparece él de la historia, no se conoce nada más de Núñez del Prado. Así que, bueno... Tema a tratar Tema a seguramente. tratar el 25 de julio. Tema muy interesante. Entonces, Sí, muy sin duda. interesante. Licenciado, muchas gracias, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ustedes. El licenciado Carlos Álvarez con nosotros, hablándonos acerca del Día de la Independencia en la República Argentina, día que mañana lo vamos a celebrar todos. Bueno, muy interesante, ¿no? La verdad que sí. El 9 de julio, entonces, el día más importante para los argentinos quedó totalmente claro.